Bien, amigos, 14 de junio del 2023. Un día como hoy, 14 de junio de 1959, aterriza en el aeropuerto de Constanza un avión DC C-47, DC-3, iniciando lo que conocemos como la expedición de Constanza, Maimón y Estero Hondo del 14 de junio, integrada y dirigida por un grupo de patriotas encabezados por Enrique Jiménez de Moya, José Horacio Rodríguez, la que no pudo lograr su propósito de derrocar al régimen de Trujillo, pero abrió el camino para ello. Señores, hace un rato le decíamos a nuestro Félix de Sena que una queja que tenemos con el sector deportivo que se ocupa de la prensa es que no le han dado seguimiento a uno de los fenómenos más raros que hemos tenido en economía, y es el curso que han tomado los bienes y los dineros ganados por nuestros jugadores, que aunque no han llegado todos a grandes ligas, sí hay muchos que recibieron bonos y que hoy día no hay una estadística, aunque sí hay estadísticas, hay cifras publicadas de los recibidos. Pero ese es un tema que viene al caso porque estábamos escuchando medios y así mismo, cuando vemos la canción, el himno que se hizo al 14 de junio, vemos que a veces hasta nos ponen alguna que otra imagen de Luperón. Y quiero decir lo siguiente, ya es hora de que nuestros historiadores, o los que ellos mismos y la prensa y el país lo han reconocido como nuestros historiadores, que quizás en esa parte seamos culpables, porque a pesar de que durante 36 años, cada día 14 de junio hemos marcado la diferencia, tenemos el problema de que los medios televisivos y radiales no dejan constancia. Y queremos decir que desde el año 1946, en que llegó la primera invasión con un objetivo específico, derrocamiento del régimen de Rafael Leónidas Trujillo. Un régimen personal hasta la invasión de 1973, estamos hablando 46 al 73, casi 40 años. Todos esos movimientos que han ocurrido tienen orígenes diferentes, tienen personajes diferentes y tienen a veces objetivos diferentes. Luperón y lo que hoy conmemoramos, incursiones armadas de exiliados dominicanos que se prepararon para venir y arriesgar sus vidas para derrocar a Trujillo por la vía armada, dos movimientos. Luperón y Maimón, Estero Hondo, y como por tres frentes.
En el caso de el movimiento, que fue un año más tarde, un grupo de dominicanos inspirados en el año anterior, en el 60, se inspiraron en el 59 y formaron el movimiento revolucionario católico, que tiene también un valor incalculable, porque conspirar contra Trujillo dentro del país conllevaba a una derrota segura, porque el otro tenían la posibilidad remota de salvarse, o por lo menos de enfrentar, porque cuando esa gente desembarcó en Maimón, en Estero Hondo y aterrizó en Constanza, tuvieron un enfrentamiento con fuerzas regulares y murieron, pero también murieron fuerzas regulares de Trujillo, que hicieron y sembraron una semilla dentro de las Fuerzas Armadas Dominicanas, los barbuces. Entonces, el año siguiente se forma otro, que se cumple hoy, porque fue el mismo día que Manolo Tavares Justo, con un grupo, formó el Movimiento Revolucionario 14 de Junio, que era un movimiento clandestino, en que hay un libro, y hoy esta mañana, como para recordar el armado, estaban leyendo los nombres de los del movimiento. Lo que pasa es que tienen la misma fecha y el mismo objetivo. Uno viene armado y al año siguiente se forma uno aquí. Esto es importante, pero si seguimos hablando y requiriendo a nuestros historiadores que tienen que hacer un documento oficial, y no hay nadie mejor que el director del Archivo General de la Nación, que es quizás uno de nuestros mejores historiadores, con recursos muy escasos. Roberto Casá. Pero ahí el problema de que entonces, luego de Maimón, Estero Hondo, Constanza, cuando viene la muerte de Trujillo, viene el golpe, y Manaclas, el mismo que forma el 14 de junio que se va a las montañas, no lo hace para derrocar a Trujillo, porque ya Trujillo estaba muerto. Entonces, ¿qué pasa con ese señor? Que lo hace para tratar de reponer el Estado que fue derrocado, con un agravante. El 14 de junio, el partido 14 de junio, producto del movimiento 14 de junio, y que no tiene nada que ver con la invasión, se va a las montañas para tratar de reponer el gobierno de Bosch. En ese momento gobernaba el triunvirato, no era Balaguer que gobernaba. Mucha gente piensa que Balaguer era que gobernaba cuando Manolo Tavares, no, Balaguer estaba exiliado en ese momento. Entonces, ¿qué pasó ahí que confundió y que los historiadores no se atreven a hacerlo? Es que el 14 de junio peleó por la reposición de Bosch, pero en las elecciones del 62 no votaron por el PRD, no se aliaron al PRD, no votaron por Juan Bosch, llevaron su propia candidatura, o se abstuvieron, no sé. Pero después se van a la montaña, y es otra gesta, pero con otro objetivo. No fue para derrocar a Trujillo, fue para reponer a Bosch. Pero esto sigue. ¿Qué pasa después? Derrocan
al triunvirato, lo deponen. Ese triunvirato, que fue derrocado el mismo 24 de abril, un movimiento militar en que todos los militares estaban de acuerdo para derrocar al triunvirato, las dos partes, los constitucionalistas que se llamaron después y la gente de Wessing. ¿En qué estaban de acuerdo? En el derrocamiento del triunvirato, pero después no se pusieron de acuerdo en cuanto a si reponer el gobierno de Bosch o si hacer elecciones. Entonces ahí se divide el país. Cuando se divide la República, las Fuerzas Armadas Dominicanas, entonces Estados Unidos dice, Fuerzas Armadas divididas, con un personal de izquierda entrenado ya. Entonces intervienen por temor a que el castrismo domine ese movimiento del 24 de abril. Entonces viene el derrocamiento del triunvirato, la división de las Fuerzas Armadas, la intervención norteamericana, la formación de comandos de izquierda, pero se nos queda una, el 30 de mayo. En ese grupo que conspiró, y que ayer hablábamos de Román Fernández, ahí no estaba el 14 de junio, ni el movimiento revolucionario 14 de junio, ni nada de eso. Ahí estaban el cónsul americano que entregó las armas a un grupo de militares y amigos de Trujillo que estaban resentidos y que mataron a Trujillo, que no tiene tampoco nada que ver con la izquierda dominicana. Eso es un acontecimiento que termina con la formación de un gobierno, unas elecciones, sale Bosch, derrocan a Bosch, ponen el triunvirato, derrocan al triunvirato, viene la intervención norteamericana y viene el gobierno de los 12 años. En el gobierno de los 12 años, entonces, tenemos una invasión. Camaño, que se había ido exiliado porque fue el acuerdo que se hizo con García Godoy. Balaguer no fue que deportó a Camaño, fue un acuerdo entre el gobierno de concentración, el gobierno constitucionalista. Entonces quien sale es Wessing y Camaño. No sale Inver, porque Inver se niega porque fue de los que mató a Trujillo y no se va a exponer a vivir en el extranjero. Entonces eso hay que decir que cuando Camaño viene en el 73, pero no viene ni a derrocar a Trujillo, ni a reponer el gobierno de Bosch, ni a luchar para que el castrismo no venga. Camaño vino a derrocar a Balaguer. No quiso venir a competir en elecciones. Se va de Londres a Cuba, se entrena en Cuba con un grupo y viene entonces y se forma lo que se llama la invasión de Caracoles. Todo eso es diferente y objetivos diferentes. Solamente Luperón, Maimón y Estero Hondo son los que vienen armados a derrocar a Trujillo. El movimiento es interno y no es armado. El derrocamiento, la invasión, todo eso es otra cosa. Manaclas es otra cosa, Camaño es otra cosa. Entonces, aquí tenemos que llegar a la conclusión de que esos hechos tenemos que ordenarlos, porque ya
mucha gente, esta mañana alguien leía la lista de héroes de el 14 de junio y alguien dijo, Rafael Taveras y Rosario, José Cuello y Hernández. José Israel es uno de los supervivientes del movimiento. El movimiento. Y Fafa Taveras es otro. Pero hay muchos que han muerto. Hay muchos que han muerto. Entonces, como luego ellos participaron en política con objetivos diferentes a aquellos, porque no es lo mismo venir en un avión o en un barco que consiguieron haciendo recaudaciones en Cuba, en Venezuela y en Miami, y desmontarse en Constanza o en Estero Hondo para enfrentar las fuerzas de Trujillo, que venir a tratar de replicar el modelo cubano aquí. Porque ¿de dónde vino Camaño? Camaño vino de Cuba. Entonces, fíjense que Estados Unidos no asesora al gobierno de Trujillo con respecto a Mamón, Estero Hondo y Constanza. Lo deja que Trujillo se defienda. Entonces, eso hay que ordenarlo. Eso de 1946 a 1973. Frank Moya Pons, Bernardo Vega, y todos esos historias, Casá, deben de hacer un ordenamiento y hacer algo conjunto, que no haya, porque el problema es que cada quien a veces escribe la historia para que sacar o quitarle responsabilidad a alguien que la tiene o ponerle responsabilidad. Miren como ahora mismo, señores, hicieron un show con la muerte de Camaño y de que Ramiro fue que lo mató, que no puede ser de la Academia de la Historia. Pero eso era como lo principal. Lo principal es esto. Eso nosotros queríamos decir que hoy es el 64 aniversario de la gesta de Constanza y el 65 aniversario del movimiento. Mire, uno ve las fotos de los archivos de los que no lo mataron a todos, los del 59. Hay Poncio Pou, Mayobané, Delio Gómez y Medardo. Veo que lo llevan a juicio. Y yo digo, oye, pero había espacio para una acción judicial en la época de Trujillo. Sí, esas son de las cosas que uno pensaba como que Trujillo nada más mataba. Pero no, pero yo digo, oye, pero yo veo, incluso cuando tuvo Delio Gómez Ochoa aquí, le estábamos por preguntar precisamente que cómo fue eso de que hubo gente que fue juzgada, como si quizá hubo una presión internacional para que hubiera algo de misericordia con alguno de esas personas. Lo que pasa es que eso no se puede ver como un hecho simple. ¿De que cómo es posible que un régimen carnicero, ladrón, usurpador, que gobernó 31 años, cogiera y hacer un juicio, un show? No, espérate. Primero, gobernar 31 años, tú tienes que analizarlo. Primero, era una corriente. Trujillo no era el único que estaba en América, ¿verdad? Hay una cantidad de dictadores que eso se generalizó. El gobernar con mano dura se generalizó, como después vino la democracia. Fíjate que la democracia viene después de la Segunda Guerra, cuando Estados Unidos afianza su posición como líder democrático en el mundo. Pero anteriormente busca que hasta lo malo era justificado. Santana fusiló a Sánchez. Porque ese era un método de eliminar competencia. Eran cosas que eran vistas como normales. A los restauradores los mataban y los restauradores. Pero tú tienes que irte al contexto, a lo que está ahora. Sí. ¿Qué hacía Trujillo? Cuando Trujillo sube,
Él no coge y mata a todo el mundo. Él dice, bueno, aquí hay dos cosas. Se quieren sumar a mi gobierno. Entonces ahí vinieron el grupo de los Fello Vidal, de Joaquín Balaguer y de un grupo de intelectuales que decidieron, dice, coño, esto era un caos que había. Este tipo vamos a aprovecharlo para ordenar el país. Y él se rodeó de personas. Entonces viene con otro. Estos vinieron. Otros dijeron, nosotros no aceptamos. Y se fueron. Juan Bosch, Jiménez Grullón, bienvenido Jacín, Ramírez Alcántara. Se fueron. Nosotros no vamos. Y combaté a Trujillo de afuera. Y otros empezaron a conspirar desde aquí. ¿Ustedes quieren tumbarme? Entonces, eso fue lo que mataron. Eso fue lo que mataron. Otros dijeron, no, nosotros vamos a callar. Y se quedaron callados. Hubo uno que tenía un cáncer en La Vega y empezó a despotricar contra Trujillo y decidieron ir a ametrallarlo. Dijo, han matado a un muerto. Él mismo dijo antes de morir, han matado a un muerto. Eso fue un acto suicida. Sí, porque, te voy a decir, eso fue un proceso. ¿Qué pasó? Que esos intelectuales, porque Balaguer era trujillista y era de lo que asesoraba a Trujillo, y Marrero Aristi, y Herrera Báez, Sí. y el señor, todos esos famosos Sí. intelectuales dominicanos, Estuvieron al servicio. y Arturo Logroño. Entonces, eso le buscaban la forma. Dice, espérate, estos señores atentan contra el orden constitucionalmente, vamos a juzgarlo. Entonces, le hacían su juicio, Sí. y los jueces le hacían su juicio. Por eso es que tú ves que lo de Maimón lo enjuician, lo del 14 lo enjuician, después lo indultan. Sí. Dile a José Cuello que te No, diga. hasta un boche daba Trujillo. Mire, Le daba su voz. muchacho fresco, ¿por qué usted se fue? Bueno, el asunto es que todo es así. Quiero resaltar algo. Dentro del grupo del movimiento estaba una persona que era un abogado muy prestigioso, que era el doctor Rafael Alburquerque Sayas Bazán, el padre de Rafael Francisco Alburquerque. Él fue miembro, fue torturado y fue puesto en libertad después. Por una casualidad, su hijo nació un 14 de junio. Ay, qué bien. Tú lo leíste hace un rato. Sí, la efeméride. Rafael Alburquerque, hijo de Rafael Alburquerque Sayas Bazán, nació un 14 de junio. Así es que queríamos señalar eso. También felicitar al señor Juan Alberto Cohen, que fue presidente del Partido Nacional de Veteranos. Juan Cohen. Y tiene dos apellidos judíos, ¿eh? Cohen y Sander. Cohen y Sí, Sander. Cohen Sí. y Sander. Creo que Ta- sus padres fueron diplomáticos. No sé. Creo. José Antonio Tarrazo, a mi querido amigo el doctor Freddy Reyes Pérez, que fue fundador con Miguel Ferri de la Asociación de Ahorros Nacional de Ahorros y Préstamos. Ex embajador en Japón. Y productor de programa también. Hermano de Fran Reyes. Productor Bien. de programas. Todos los nacidos un día como hoy: Rafael Alburquerque, Juan Alberto Cohen, José Antonio Tarrazo, Freddy Reyes, Yonoris Encarnación, Daniel Avelino García, Rafael Rodríguez Clase, Benito Enríquez, Agustina Méndez, el Elcido Gliceo Santana, el papá de Martica, Tavares Weber de la farmacia y Mabel Alexandra Mejía de la farmacia Pilín. Esos son los nacidos un día como hoy. Quiero también resaltar que hoy es día del donante de la sangre. Hace un rato voy a hacer un comentario que siempre he evadido. He hablado mucho, sobre todo con Félix. Nosotros hacemos unos programas de televisión fuera de la televisión.
Y uno de los temas que hemos tratado es el que tú buscas un PRDista y le dice, ven acá, ustedes gobernaron con Juan Bosch, gobernaron con Antonio Guzmán, gobernaron con Jorge Blanco, gobernaron con Hipólito Mejía y 43 días con Jacobo y ahora con Luis Abinader. Y tú le preguntas, ¿qué ustedes hicieron? El PRD hizo, sobre todo en lo institucional, pero le da trabajo mostrar su obra. Y yo quiero decir algo que sirva de consejo. En este año que queda, que le queda al primer periodo de Luis, y que yo deseo que Luis Abinader repita 4 años para que haga algo que no ha hecho. Yo creo que está bueno de decir la pandemia y la guerra de Ucrania. Porque te hablan de la pandemia y de la guerra de Ucrania, pero entonces todos los días aparece un récord de remesas y de turistas. Tres cosas, remesa, turista y préstamo. Entonces recursos no han faltado. Tenemos récord. Entonces yo le quiero pedir, con el mayor respeto que se merece la figura de un presidente bien intencionado, que dirija estos días que restan a su gobierno, que andan más o menos por los 430 días, que lo dedique a hacer algo que lo recordemos. Y que no me diga que la independencia del Ministerio Público fue la principal conquista y la lucha contra la corrupción. ¿Por qué? Por 2 razones. Esa corrupción que estamos persiguiendo sí tiene mucho que exhibir. Con toda la corrupción que no se puede denegar. Que comience a hacer como el Boy Scout, que hoy es día de los Boy Scouts. Una buena acción todos los días, que se recuerde a Luis Abinader como presidente de la República. Y no con y eso le va a servir hasta para la reelección. De que cuando se mencione tú no tengas que gaguear. Y le voy a decir algo, nosotros no somos muy proclives a hablar de familia, pero el único elemento que se ha encargado de mostrar su trabajo como un asunto de día a día, cómo se ha ido aumentando, así como Leonel Fernández todos los días pide sus 2 millones de afiliados, que no lo ha conseguido, porque están en el PLD y parece que no se van a ir. Asimismo, el Seguro Nacional de Salud, SENASA, todos los días se acerca más a la cobertura total de la población. Con déficit, seguro que con déficit, porque tú no le puedes garantizar a una persona. Hoy acabo de ver una fotografía de Franklin Domínguez sin cabello. ¿Qué quiere decir eso? Que está en tratamiento de quimioterapia o de radioterapia. Tú no puedes cubrir una persona no hay dinero para ello, pero por lo menos lo esencial sí. Y eso no se le puede quitar a este gobierno. Y no es Santiago Jacín que lo ha hecho. Es Luis Abinader, porque un funcionario sin el presidente no puede hacer la cosa. Sería una tontería decir que eso es una obra de Santiago. En lo que es encargado de cantaletearlo, que eso es lo que tienen que hacer, que ningún otro puede hacerlo. Usted sabe lo que es un operativo. Me puede costar lo que me puede costar
para conseguir los narcos ayer en el Cibao. Se movió el Cibao entero y la Fuerza Armada entera dominicana. Coño, eso está en el Congreso. Los jefes de esa vaina están en el Congreso. Y hacen un show con eso. Vamos a una pausa.